Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Por favor, sígame con su vista. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Oremos. Gracias, Señor, una vez más estar aquí para, en este momento, Señor, disponernos de predicar tu palabra. Te rogamos, Señor, nuevamente, te suplicamos misericordia y que, Señor, yo pueda ser fiel a tu palabra, al texto, que se pueda oír, aprender, que el Espíritu Santo selle en nuestro corazón lo que tu palabra tiene para decirnos a nosotros. Oh Señor, santifica a tu pueblo, edifica a tu pueblo, salva a los perdidos. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, hermanos, pónganse, siéntense, disculpen, siéntense. El párrafo que acabamos de leer corresponde a esta sección. Continuamos con nuestra serie expositiva a los Corintios. En el párrafo, Pablo está dando serias advertencias para que nos cuidemos sobre el pecado del orgullo. Pablo nos está dando una seria advertencia para que nosotros como cristianos nos cuidemos del pecado del orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo podemos definir el orgullo? Podríamos definirlo de esta manera: una percepción positiva exagerada sobre nosotros mismos, lo cual nos lleva a pensar que somos superiores a los demás. ¿Cuál es el pecado del orgullo que debemos tener cuidado? Es esa percepción positiva exagerada sobre nosotros mismos, lo cual nos lleva a pensar que somos superiores a los demás. Y esa superioridad la podemos sentir en cualquier área. Podemos creer que somos más inteligentes que otros, podemos creer que somos más importantes porque tenemos más dinero que otros, podemos creer que soy superior porque me he visto mejor que otros, porque no vive en la misma zona donde vivo yo, porque no vive en el país de donde vengo yo, por la educación, los títulos universitarios que yo ostento, por las personas con que yo me la paso, son personas importantes, tú no te la pasas con personas importantes. Y ese más y más el pecado del orgullo que nos puede llegar en cualquier momento. Solo que vemos lo que dice Pablo o advierte. El versículo 6 nos dice: esto lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros no aprendáis a pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Así que en el versículo 6 vemos que el propósito de Pablo, el cual debería ser el mío también, es que veamos lo que el Espíritu Santo ha inspirado en este párrafo y que Él, Dios, nos ayude a identificar no el orgullo que vemos en otra persona, no el orgullo que vemos en el hermano, sino que identifiquemos el orgullo que Él ve en nosotros. Que el Señor nos ayude a entonces a identificar el orgullo que Él ve en nosotros. Pablo entonces lo hace en este párrafo y nosotros lo vamos a dividir de la siguiente manera. Primero,
Él aclara cuál es la imagen que una persona debe tener de sí mismo y de otros. Eso lo dice en el versículo 6 y en el versículo 8. El antídoto contra el pecado del orgullo es una evaluación correcta de uno mismo. Pablo aquí nos va a decir que el antídoto contra el pecado del orgullo es una evaluación correcta de uno mismo. En segundo lugar, vamos a ver que debemos tener en cuenta que las cosas positivas, buenas o nobles que nosotros podamos tener, aquí sí cosas buenas, positivas o nobles que yo tengo, sí, pero que esas cosas que podemos tener es una gracia divina. El antídoto entonces es reconocer que todos lo hemos recibido. En tercer lugar, Pablo coloca una perspectiva o nos llama a ver, nos pone a ver cuál es el llamado que Dios ha hecho a los apóstoles y por extensión a todos los cristianos, cómo se deben ver ellos en el mundo y cómo la sociedad debe verlos. Y él concluye, en último lugar, con un ejemplo cristiano ante la adversidad que nos va a presentar ese mismo mundo. Ese va a ser el bosquejo en esta mañana. Vayamos inmediatamente al primero. Aclarar cuál es la imagen que una persona debe tener de sí mismo y de otro. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis, o puede decirse, os jactéis, os se hinchen, se inflamen en contra de otros. En versículo 8 nos dice cómo era que ellos se veían. Ya estáis saciados, ya ustedes se ven como ricos, ustedes no necesitan de nadie. Cuando Pablo dice entonces que esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, tenemos que ver el contexto de lo que él viene diciendo. En el capítulo 3, él dijo que Apolo y él eran diáconos. La traducción más exacta que hablamos de ese término es que alguien que hacía un mandado. Alguien que estaba sobre la autoridad, bajo la autoridad de otro y que hacía los mandados, inclusive que era un empleado doméstico. En el capítulo 3, versículos 6 al 9, él dijo que ellos eran meros agricultores, pero que el crecimiento, la semilla, todo lo hacía crecer, era Dios. En el capítulo 3, versículo 10 al 15, él dice que ellos eran constructores, pero que el edificio y el fundamento era de Dios. Y en el capítulo 4, versículos 1 al 5, que lo vimos la semana pasada, él dice de sí mismo que era un siervo y que era apenas un administrador, alguien que administraba los bienes de otros. Todas estas imágenes que estaban precisamente dirigidas para ubicar a los corintios y ubicarnos a nosotros cuál es la imagen o cuál es el concepto que debemos tener de los líderes cristianos y de nosotros mismos. A la final somos siervos de Dios. Debíamos estar agradecidos, o los corintios debían estar agradecidos por esos dones hombres que Dios le había dado, pero ellos se habían más bien enorgullecido unos contra otros y estaban perjudicando a la iglesia. Él le dice, todo esto es peligroso porque se han envanecido, se han hinchado, se han vuelto jactanciosos. Es básicamente alguien que dice, yo soy lo que más me importa a la final. A la final la opinión que más me importa es la mía. No me interesa lo que puedas pensar tú. Y cuando esto sucede, la comunión y armonía inevitablemente se va a romper. Imagínate un esposo que le dice a su esposa, bueno, aquí nada más se hace lo que yo diga. Y la opinión que importa es la mía. Esa casa no puede tener armonía. O una esposa que piense así. Una iglesia cuyos miembros piensen así. Pablo dice en el versículo 8 que ellos se veían como saciados, ricos y que no tenían necesidad de nadie. Esa era la actitud de los corintios, era petulante. Ellos se veían realizados y cuando uno se siente o se percibe realizado, autosuficiente, satisfecho, uno comienza a mirar a los demás con desprecio. ¿Quién eres tú? Y eso, hermano, es muy importante tener. Nosotros debemos tener bien claro cuál es la imagen que debemos tener de nosotros mismos. Y en ese aspecto, los seres humanos son bastante pendulares.
en cierto periódico salió un artículo sobre la ironía del ser humano. Y hablaba de dos historias diferentes que pasaron el mismo día en un mismo hotel. En una carretera, en un hotel, la policía encontró el cuerpo de una mujer que se había suicidado. En la carta decía: no lloren por mí, yo soy un monstruo, ni siquiera soy un ser humano. El caso era que esta mujer había abandonado a su esposo y a sus hijos para irse con su amante, para que esa noche enterarse que su amante la estaba dejando ahí. Entonces ella se había quedado sin nada, se quedó sin hijos, sin esposo y también sin amante. Ella vino y por la terrible situación se pegó un tiro en un hotel, en un piso. En un piso más abajo de ese mismo hotel, ese mismo día, había una convención de la gente de la nueva era. Y ustedes saben cómo son ellos con respecto al positivismo de lo que estamos viviendo y la chispa divina que tienen todos los seres humanos. Y un orador animó al público después de dar tremendo discurso motivador y al final animó al público para que dijera 3 veces bien fuerte: diga, soy un Dios, soy un Dios, soy un Dios. Entonces el artículo termina: la ironía del ser humano. Vemos en una misma día, en un mismo lugar, al mismo tiempo, a una persona quitándose la vida porque siente que no vale nada y que es menos que un animal. Y por otro lado también vemos a un mismo ser humano diciéndose que es divino y que es Dios. ¿Cuál es la imagen que debemos tener de nosotros mismos? Ese es un tema bastante importante. Cualquier psicólogo le dice que usted tiene que tener autoestima, o básicamente que los problemas fundamentales del hombre es porque no tiene una buena estima de sí mismo, y que nosotros debemos trabajar en subirle la imagen de sí mismo a la persona. Pero si usted contrasta eso con lo que dice la palabra de Dios, usted va a escuchar y va a leer que el problema más grande que tiene el hombre es que se estima demasiado a sí mismo. Uno de los mayores, según algunas encuestas, no sabemos la exactitud de esto, pero que dicen que los mayores males de la sociedad es la depresión. Y saben que, hermano, mucha gente define la depresión y hay que ayudar a la persona a subirle la estima. Y lo cierto es que la depresión en realidad es una elevación. Una persona que no puede asumir la vida como es porque ella siente que no se le está tratando como él se lo merece. Eso es la depresión. Y a la persona hay que más bien hacerle ver en cuenta que no debe amarse a sí mismo, que se anule del resto de la sociedad, porque simplemente las cosas no están sucediendo como él o ella quiere. Eso va a ser muy diferente un consejo que le va a dar un psicólogo, seguramente. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, y la Biblia nos presenta un balance de cuál es la verdadera imagen que los seres humanos o nosotros debemos tener. ¿Cuál es la imagen sin caer en los extremos? ¿Es posible tener una apreciación balanceada de nosotros mismos? ¿Será posible que podemos confiar en nuestro valor personal sin caer en la arrogancia? ¿O debemos decir que los seres humanos no tienen ningún tipo de valor? Eso no es lo que dice la Biblia. Pero, o sea, estoy consciente de mi valor personal, pero al mismo tiempo estoy cayendo en arrogancia. ¿Es posible ser humilde sin perder el sentido de la dignidad? Para llegar verdaderamente a un concepto balanceado, real, verdadero, de lo que nosotros debemos tener de nosotros mismos, que era el problema de los corintios, es muy importante que empecemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Y en Moisés dice, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el hecho de que Moisés utilice esa palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, va en dos direcciones. Es que debemos tener la imagen del hombre, es una imagen humilde y a la vez también es una imagen dignificada. Explico entonces para poder nosotros entender cuál es la imagen balanceada que debemos tener. Cuando Moisés dice en la Biblia, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, nos está
inclinando a pensar en que somos imágenes humildes. Ser imagen de Dios es precisamente, como en el mundo antiguo se entendía la palabra imagen, se refería a una estatua o figura, una representación tridimensional de una persona o una cosa. Entonces, lo primero que nosotros, o que Moisés quería que sus lectores entiendan, es que el hombre es una representación física de su creador, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es que debemos entender? Que esa representación física del creador, por más asombroso que fuera, no se olviden, son imágenes finitas. Es una representación del creador, y eso suena bien, es una representación física, por lo tanto es finita. No somos dioses como cualquier promotor de la nueva era y de las religiones orientales lo quiere hacer ver. No somos divinos, no somos iguales a nuestro creador, somos criaturas que reflejamos al creador. Esto se hace aún más evidente cuando Moisés describe el material con que fue hecho el hombre. Ustedes lo saben, Génesis capítulo 1 dice que lo hizo ¿de dónde? Del polvo de la tierra, del barro. No fue con oro, no fue con diamante, no es una imagen preciosa, exuberante de diamante. No son piedras preciosas, hermanos, fue arcilla. Es una imagen física del Creador, eso es asombroso, pero es una imagen finita con material de barro. Y eso, hermano, nos llama la atención de la transitoriedad y de los límites que es esta imagen. Salmo capítulo 103. No pierda su oído, pero Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103, versículo 13 al 14. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él, que hermano, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esa es la condición y lo que debemos entender cuando nosotros hablamos de tener una imagen nuestra, un concepto de nosotros. La Biblia dice que son imágenes finitas. Moisés había sido había sido criado en las cortes egipcias, y para ellos la humanidad se encontraba en una escala de valores donde los más bajos, los plebeyos, los esclavos, no tenían ninguna dignidad. En cambio, los faraones eran la imagen de Dios. Por eso ellos podían torturar, esclavizar, matar sin ningún tipo de cuidado a un israelita, porque ellos eran más bajos que lo bajo. Y al faraón se tenía que honrar, respetar, amar, porque él era la imagen de Dios. Pero Moisés le está diciendo a los israelitas: no, todos son bajos. Faraón también es bajo. Ustedes también son bajos. Se nos olvida exactamente. Somos imágenes de Dios, pero imágenes humildes. ¿Cuál es la primera cosa que debemos entender cuando pensamos en nosotros mismos? Soy imagen del Creador, una imagen humilde, física, de arcilla, con mucho brillo. Pero al mismo tiempo, somos imágenes dignificadas. Eso es porque Dios no hizo al hombre a imagen de un árbol, no lo hizo a imagen de un animal o de una piedra, lo hizo, hermanos, a imagen de Dios. Y eso entonces habla de nuestra dignidad. Moisés dio esa descripción por dos razones. Primero, quería quitarles el concepto egipcio de que ellos no valían nada. Entonces, no, sí, hay una dignidad que todos compartimos como seres humanos. Y esa dignidad es que somos creados a imagen de Dios. En segundo, también quería ayudarlos porque es muy fácil que el oprimido se convierta en el opresor
y quería que la nueva nación que se estaba fundando tuviera un trato digno entre unos y otros, porque ellos todos llevaban una dignidad intrínseca, la de su creador. Por eso, hermanos, en la ley de Moisés, Moisés se preocupó mucho en regular y proteger a las viudas, a los pobres y a los extranjeros. A los sirvientes se les debía tratar con una honorabilidad. A los jueces no debían discriminar si la persona era rica o poderosa. Todos debían de ser tratados dignamente, porque todos son imágenes de Dios. Un ejemplo como para comprender lo que estoy diciendo es, ¿qué pensaría usted si me ve en la Plaza Bolívar, por ejemplo? Conocemos que las plazas Bolívar de Venezuela tienen un busto o tienen una estatua, una imagen de Simón Bolívar. Y yo agarro pintura y comienzo a pintarla o a partirla o a hacer cualquier tipo de violación hacia la imagen. Vandalismo, irrespetuoso, debería ir preso. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque ese no es Simón Bolívar, es una imagen que representa los valores venezolanos. Si usted me viera aquí rayando, quemando la bandera de Venezuela, usted como venezolano debería molestarse. ¿Por qué? Inclusive denunciar. ¿Qué pasa con ese loco? No respeta los valores, no respeta aquellas cosas que tienen que ver con esos símbolos, con esas imágenes que nos recuerdan quiénes somos. Cuando entonces nosotros maltratamos a un ser humano, o cuando un ser humano es maltratado por otro ser humano, el pecado está en que afrenta a su creador, porque él es imagen de su creador. Como nosotros entonces nos ofenderíamos si alguien quemara delante de nosotros la bandera venezolana, entonces asimismo nosotros afrentamos al creador cuando precisamente maltratamos a su imagen. Santiago capítulo 3. Capítulo 3, versículos 6 al 10. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la ¿qué? Semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, que esto no debe ser así. Entonces el punto es, hermanos, que hablando sobre la imagen distorsionada que tenían los corintios y que estaban expresando, y también la imagen distorsionada que nosotros podemos tener de nosotros mismos, nosotros nos descuidamos y caemos en el orgullo, en una apreciación exagerada y un sentimiento de superioridad hacia otros, cuando la Biblia dice que todos somos iguales. Todos somos iguales. Por lo tanto, no podemos hacernos o creernos, quise decir, superiores a otros, despreciar a otros por su color de piel, por su grado de instrucción educativa, por su posición económica. Bajo ningún concepto el desprecio de uno para otro es algo admitido por Dios, porque todos, hermanos, esto es cristianos y no cristianos, todos lo son. Y allí la verdadera dignidad. Pero ¿cuál era el problema de Corinto? Que ellos se creían ricos, saciados, que no tenían necesidad de más nadie. Que yo no necesito a ustedes porque yo mismo me puedo resolver los problemas. Es el mismo concepto que tenía la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes tú que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo.
La falta de reconocimiento que ante Dios sobre todo no somos nada. Y entre nosotros somos lo mismo. Note cómo se vio Abraham ante Dios cuando le tocó interceder por Sodoma en Génesis 18:27. Dice así, escuche. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Cuando Jacob se iba a enfrentar a su hermano Esaú, que andaba buscando para matarlo por haberle robado su primogenitura, él entonces ora a Dios y Jacob dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. En Éxodo, cuando Dios llama a Moisés para que liberara a su pueblo, Moisés responde a Dios y dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor? En Jueces, cuando él llama a Gedeón para que también haga lo mismo, él entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Juan el Bautista, cuando habló del Señor Jesucristo, lo miró y dijo: he aquí que yo no soy ni digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Lucas, cuando Pedro vio al Señor Jesucristo y le reflejó un poco de su gloria, él cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. De manera que la Biblia nos dice una y constantemente cuál es la imagen que deben tener los hombres de sí mismos y comportarse de esa manera. Es totalmente una locura cuando alguien dice que es muy importante y que debe ser tratado con privilegios más especiales que a otros. Y eso es peor que se ve en la iglesia. Que se ve en la iglesia. Porque Pablo no está diciendo aquí, así dice el periódico de la sociedad. Pablo lo está recriminando a la propia iglesia, haciendo escalas de valores, divisiones, como que si algunos son más importantes que otros. Como hoy en día se ve desayuno de empresarios, desayuno de comerciantes, miembros VIP y todo ese tipo de divisiones mundanas y satánicas que hay entre los hombres. Pero a pesar de todo eso, Pablo les recuerda que tengan una imagen, no son ricos, no se hagan los que se la saben todas. Él entonces dice: pero ya va, somos imágenes dignificadas. Hay cosas positivas en el ser humano. Hay cosas nobles en el ser humano, hay cosas buenas en el ser humano, hay dignidad en el ser humano, hay cosas positivas, ¿sí o no? Claro que sí, es lo que estamos diciendo, pero Pablo entonces nos ayuda a que recordemos que esas cosas positivas son cosas recibidas de parte de Dios. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O que tienes que no hayas recibido? Y si te lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué te distingue? ¿O qué te hace especial? Porque si tú vienes de una familia noble, tú no elegiste nacer allí. Dios te colocó allí. Porque si tú dices o que ostentas algún tipo de grado universitario o académico, Dios te dio la inteligencia para que pudieras ostentar ese título. Porque si tuvieras prosperidad, porque según nosotros ostentaras mucha prosperidad, Dios te dio la salud, la habilidad, siempre y cuando fue legítima, ¿no? Dios te dio la salud, la habilidad para que tú pudieras tener buenos negocios. Porque inclusive ni la salud misma la puedes retener. Cuando Dios quiera se quita. Todo ha sido un don de Dios. No es posible conseguir nada si Dios no lo permite. Es por eso que Pablo dice retóricamente: ¿y qué tienes que no haya recibido? Si hay algo que es noble, positivo en uno de nosotros, es solamente porque Dios le ha dado la misericordia de entregarnos. Y lo puede quitar. Y lo puede quitar. El punto es que los hombres dependen completamente de Dios para satisfacer cualquier necesidad. Cualquier, hermano. Por un ejemplo básico, un simple desayuno.
Si tú en la mesa tienes un desayuno sencillo y básico, huevo, pan y jugo, piensa en el recorrido que tuvo que hacer cualquiera de esos elementos para que tuviera tu mesa. Para hablar del huevo, nada más, por ejemplo, tuvo que haberse cuidado la gallina en un galpón, a una temperatura específica, porque ella se muere fácilmente. Tuvo que haber sido cuidada y alimentada. Los huevos que hayan sido transportados desde el galpón al comercio. Tuvo que haber gasolina para que ese camión se moviera. Tuvo que haber repuesto y que ese camión tuviera todas las piezas buenas. No tuvo que haber ninguna tranca en la vía, que en Venezuela son bastante comunes. Tú tuviste que haber trabajado y conseguido el dinero que Dios te permitió. Dios cuidó todo ese proceso para que tú compraras un huevo que creo que vale como 2.000 bolívares ahorita. Ganarse 2.000 bolívares no es tan fácil. Pero Dios vio todo ese proceso y lo cuidó para que estuviera en tu mesa y que tú, para llevártelo a la boca, dieras gracias, Señor. Porque si no hubieses guardado todo el proceso que pasó este producto para que llegara a mi mesa, yo ni siquiera pudiera comer. Y eso con el huevo. ¿Qué hacemos con el pan y el jugo? Para que haya cosecha, Dios tuvo que enviar el sol y la lluvia a su tiempo. Para que haya alimentos, Dios tuvo que preservar los animales y los frutos. Nos debemos humillar reconociendo que si Él no quiere, no podemos lograr nada. Para que nosotros seamos agradecidos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo, hermano, todo lo que tenemos es de Dios. Inclusive, si nos jactáramos de la doctrina correcta, de la fidelidad a la palabra de Dios, eso fue por misericordia de Dios. Ninguno de nosotros es más inteligente que otro. A Dios le plació, porque dice que la iluminación del Espíritu Santo es necesaria para comprender una verdad bíblica. Lo cual no te puedes jactar contra nadie, no puedes humillar a nadie, no te debes creer superior a nadie. Vimos entonces, el primer antídoto es vernos a la luz de lo que Dios quiere que nos veamos, cuál es la imagen. En segundo lugar, cuando reconocemos las cosas positivas o buenas que yo pudiera tener en carácter, en dinero, en lo que sea, en la iglesia, en lo que sea, en los dones, porque si tengo dones, fueron dados por Dios también. Debemos entonces verlos como recibidos de parte de Dios. En tercer lugar, colocar en perspectiva el llamado que Dios hizo a los apóstoles y por extensión a todos los cristianos. Vamos a ver el versículo 9, que era el problema que ellos tenían, por eso despreciaban a Pablo. O versículo 8 para el contexto. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo de los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Nosotros honorables, mas vosotros despreciados. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. El problema en la iglesia de Corinto es, como él dice en ironía, Pablo está siendo bastante irónico en este caso. Ustedes se sienten reyes y que no tienen necesidad de nada. Y yo no entiendo. Y ustedes dicen que yo no soy apóstol porque yo no soy rey como ustedes. Y que no tienen necesidad y que tengo necesidad de muchas cosas. Pero yo pienso que la cosa es al revés. Dios nos llamó precisamente para hacer un espectáculo y no para ser reyes y imperadores. La ironía es evidente. Ellos decían, ya hemos llegado y estamos solucionados. Y Pablo dice, pero es que Dios nos llamó a sus hijos. Ustedes me critican a mí porque no estoy como ustedes, cuando Dios los llamó a ustedes a estar como yo. ¿Y cómo estaban él? Insensatos por amor a Cristo. Él dice, qué cosa tan extraña.
Nosotros, por Cristo, somos ¿qué? Insensatos. ¿Por qué? Porque la sabiduría la locura de la cruz es insensatez para con nosotros. Dios nos ha llamado a predicar un mensaje y según los estándares del mundo, ese mensaje es una insensatez. Entonces fuimos llamados por Dios a ser unos insensatos. Pero ustedes dicen que están en Cristo y ustedes en vez de insensatos son ¿qué? Prudentes. Ustedes son los inteligentes entonces. A ustedes en la sociedad los conocen como lo mejor, la creen de la sociedad corintia. Qué extraño. Nosotros somos insensatos y ustedes son los prudentes. En Cristo, Dios nos llamó a ser débiles. Considerados desde el punto de vista mundano, somos una cuerda de débiles. Pero ustedes se ven y la gente los conoce como fuertes. Ustedes son honorables y nosotros somos despreciados. Hermanos, los apóstoles sufrieron esto no por ser apóstoles, sufrieron esto por ser cristianos. Y ante el mundo ellos serían insensatos, débiles y despreciables. Es muy extraño un cristianismo que le diga a la gente que usted lo puso Dios otra vez y no por todo. Tú eres un rey, tú eres un hijo del rey, tú eres una princesa. Tú eres un gerente, un hombre de éxito. Es un cristianismo bien extraño. Porque ante los ojos de los hombres, según sus criterios, si somos fieles al Evangelio, seremos insensatos, débiles y despreciados. En el versículo 11 él habla de las circunstancias por las cuales Dios mismo los puso. No se pusieron ellos, Dios los puso. Hasta esta hora padecemos hambre. No, si tú eres cristiano es que no tienes fe y no deberías pasar por circunstancias negativas. Falso. Ni los apóstoles pasaron por el mejor hotel de Jerusalén en aquel tiempo. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Estos versículos realmente contrarían a cualquier cristiano mal informado. Cuando le dicen que más bien la enfermedad o los problemas que tienen es por falta de fe. No, más bien abrazar la verdadera fe nos trae problemas. Nos trae este tipo de problemas, desde el punto de vista mundano. Observen que el Señor le dijo eso mismo. Esa situación que Pablo está hablando aquí no es algo que él era exagerado y extremista y era un masoquista que le gustaba sufrir. Lucas capítulo 6, él está emulando simplemente lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Lucas capítulo 6, versículo 26, dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen ¿qué? Bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, ahora, ojo, la Biblia no nos está llamando a que seamos odiosos a propósito, ni que seamos repugnantes. Inclusive, mire como lo dice en el versículo 13. Nos difaman y rogamos. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y ¿qué? Bendecimos. Padecemos persecución y ¿qué? La soportamos. Nos difaman y nosotros hablamos amablemente. No es que el cristiano está llamado a ser un odioso o un repugnante y caer mal. Pero cuando el cristiano realmente tiene bien claro que su lealtad mayor en esta vida es a su Señor Jesucristo, entonces va a caer mal. Entonces va a caer mal. Pablo coloca que más bien el sufrimiento en la sociedad pagana es una marca distintiva del verdadero cristianismo.
Y eso es lo que deben esperar todos los cristianos en medio de la sociedad que se desenvuelve, que es corrupta. Es muy extraño y debe chequear si ante ambientes mundanos y que son enemigos de Dios abiertamente, tú caes bien. Es muy extraño que tus compañeros, amigos o familiares no tengan cuidado de hablar de sus pecados de manera abierta sin avergonzarse delante de Dios. O lo pueden hacer, pero más no es que yo lo soporte. Buscar la compañía de los mundanos. ¿Y cómo debemos responder hacia eso? Pablo dice, nos difaman, nosotros hablamos amablemente. Nos persiguen y los soportamos. El Señor Jesucristo, o Pedro dijo que ese era el ejemplo del Señor Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 22, dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es exactamente el ejemplo entonces que el Señor nos ha llamado a llevar. Entonces hemos visto tres cosas, hermanos. En primer lugar, tener una imagen correcta de nosotros. Cuando vemos cosas positivas, son cosas que Dios nos ha otorgado por su gracia. En vez de tener una actitud triunfalista, debemos imitar el ejemplo apostólico y que el sufrimiento en la sociedad será precisamente parte del llamado que Dios nos ha hecho. Y en todo eso, evitar el orgullo. El orgullo. Un puritano dijo, el orgullo es único como pecado. La mayoría de los pecados nos alejan de Dios, pero el orgullo es único porque es un ataque directo a Dios. El orgullo busca destronar a Dios y coronarse a sí mismo. Jonathan Edwards, otro puritano, llegó a decir que el orgullo es como la cebolla. Le quitan una capa y continúan otras capas. Otro puritano llegó a decir, cuando más piadoso es un hombre, y cuantas más gracias y bendiciones de Dios le son dadas, tendrá más necesidad de tener cuidado, orar, porque Satanás está afanado contra él y porque está más dispuesto a ser envanecido con una santidad pretenciosa o presuntuosa. Hermano, el orgullo llega en cualquier nivel, en cualquier momento, ya sea que estés de manera pecaminosa o que estés muy santo. El orgullo en cualquier momento sale en el corazón. El orgullo sale cuando nosotros despreciamos a alguien porque no actúa igual que nosotros. El orgullo surge cuando despreciamos a alguien porque no nos escucha el consejo que le estamos dando. El orgullo surge cuando alguien no nos saluda, simplemente. ¿Y quién se cree él? ¿Y quién te crees tú? El orgullo surge cuando vemos que o criticamos de manera silenciosa, pero sin misericordia. Mira cómo se comportan los hijos. Mis hijos nunca me hicieron eso. Cuando por misericordia, si es que educaste bien a tus hijos, deberías ayudar al hermano, a la hermana, y hay herramientas que a mí me sirvieron al criar a mis hijos. Fueron recibidos. El orgullo surge cuando nos llama la atención por algo y nosotros nos justificamos. El orgullo surge porque criticamos, mira, yo sí sé usar mi dinero, la gente no sabe usar su dinero. El orgullo surge cuando yo soy muy puntual en la iglesia. Hay gente que sin vergüenza no llega a la iglesia. El orgullo surge en todo momento. Y Dios nos está llamando a que tengamos cuidado.
Y el peor de los orgullos es creerse suficiente y no acudir a Cristo para salvarse. El peor de los orgullos es no reconocer la necesidad imperiosa que tenemos porque hemos pecado delante de Dios. El juicio está sobre nosotros y reconocer que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer de valor, que me recomiende a su gracia, pero que Él en Jesucristo me perdona todos mis pecados y que yo por la fe, sin merecerlo, soy justificado delante de Dios y recibo todo el amor de Dios. El peor orgullo es ese que no quiere reconocer la suficiencia de Cristo para ser salvo. Quiere el Señor y nos ayude realmente a cuidarnos del pecado del orgullo. El pecado del orgullo es no orar. El pecado del orgullo de no congregarse. El pecado del orgullo de no recibir amonestación. El pecado del orgullo de creer que yo tengo el derecho de amonestar a todo el mundo. El pecado de creerme siempre mejor y más superior a otros hermanos. Recuerda, hermano, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si le recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? El Señor nos ayude a pelear y batallar contra ese pecado. Un puritano dijo: el orgullo es la primera camisa que se pone el alma cuando nace, es la última que se quita cuando muere, porque siempre estará a la puerta llamándonos, y si nosotros nos descuidamos, terminaremos siendo presuntuosos, petulantes y orgullosos. El Señor nos ayude. Gracias, Padre, por tu palabra que nos permite oír. Cuán real, Señor, es este pecado en todos nosotros, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque el enemigo está dentro de la fortaleza, Señor. Entra con poder omnipotente, Señor, y hiérelo a muerte. Y ayúdanos a superar y a ganar las batallas que nos presenten. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros en su maldad, sobre todo en ese pecado. Santifícate y ayúdanos que con el Espíritu Santo podamos identificar el orgullo que tú ves en nosotros. Y de esta manera, Señor, por tu gracia, poder derrotarlo. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.